7:47 de la mañana, volvemos con Primera Página. Roberto Enríquez del partido COPEI sigue con nosotros. Ustedes hablan de la aplicación del artículo 233 del texto constitucional, donde se señala el abandono del cargo por parte del presidente de la República y decretado así por el Parlamento Nacional. Sin embargo, hablando en la realpolitik venezolana, ¿qué aplicabilidad realmente, en los términos que esperan ustedes en la oposición, puede tener esta declaratoria de abandono del cargo? Muchísima, pero hay que ser muy serios. Al declarar la Asamblea Nacional el abandono del cargo, creo que queda claro que tiene razón Chugo, no es el juicio político anglosajón, tampoco es el antejuicio de mérito, es una figura que está establecida en el 233 de la Constitución, que le da autonomía a la Asamblea Nacional para valorar si el presidente de la República ha abandonado sus funciones constitucionales o no. Dicho esto, ¿qué ocurre? Si logramos que la Asamblea Nacional declare el abandono del cargo antes del 10 de enero, el proceso que es lo importante y es el grueso del asunto, el proceso de transición democrática que se tiene que dar en el país, Gabo, que tiene que incluir a todos los venezolanos, en donde todos los venezolanos se tienen que sentir representados hacia un gobierno de unidad nacional que logre bienestar social y prosperidad económica, pero si no hay solución política, lamentablemente el país seguirá crispado y trancado. Todo eso va a permitir que Maduro no deje al vicepresidente de la República, porque aquí se nos ha engañado a todos los venezolanos, se nos ha chantajeado con el falso dilema de que el problema es o diálogo o violencia. Eso es mentira, Gabo, y te lo demuestra. Mira, aquí tengo yo un estudio de opinión de la encuesta Delfos, que dice que la opción es el voto, y de ese es el fondo del asunto, el derecho al voto. Fíjate, el 98,25% de los venezolanos cree que con el voto es donde se resuelven las diferencias y donde se logran los cambios para prosperar. Mira, ahora, tienes el caso, permíteme cerrar la idea, pero permíteme cerrar la idea que es clave. Mira, es tan cierto lo que te estoy diciendo, que tienes el ejemplo colombiano. Los Castro y la FARC quisieron chantajear al pueblo colombiano diciéndoles que o era el acuerdo de paz o era la guerra. Bueno, el pueblo colombiano los mandó a la porra y les dijo ni guerra ni ese acuerdo de paz. Les dijo que no. Y ahora el mecanismo de paz va avanzando hacia unos niveles en donde el pueblo colombiano los puede aceptar. Bueno, ciertamente en Venezuela es lo mismo. Existe el derecho de los venezolanos a ejercer, fíjate tú, un artículo que definitivamente se ha manoseado tanto que hay gente que piensa que es una insurrección armada y no sé qué más. El derecho al 350, que es a desconocer una autoridad que violenta la Constitución. Y antes de pasar, señor Enríquez, con la participación de la audiencia, ¿cómo se explicaría internamente e internacionalmente la figura de abandono del cargo a un presidente que está en el Palacio Presidencial, que toma decisiones, que se publican en Gaceta Oficial, que es reconocido internacionalmente como el presidente de Venezuela? ¿Cómo entraría allí esa figura de abandono del cargo? Enseñando y mostrando cómo el presidente ha violentado el artículo 236 de la Constitución, que lo obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el artículo 232, que lo hace responsable de sus actos. Te puse un ejemplo demasiado gráfico. La economía venezolana hoy, el presupuesto nacional hoy es absolutamente inconstitucional. Dime tú si tienes o no un abandono del cargo, un abandono de las funciones constitucionales. Ahora, no es un tema físico, no es un tema de si estás sentado o no en la silla de Miraflores, es un tema si tú estás cumpliendo o no con la Constitución, y el presidente de la República no lo está haciendo. Por eso es que es absolutamente pertinente el abandono del cargo como herramienta para pasar a la ofensiva constitucional en Venezuela. Tenemos que pasar de inmediato, señor Enríquez, también a la participación de la audiencia. Marjorie Fiaschi ya está lista para presentar algunos comentarios. Marjorie. Así es, Gabriel. Vamos a iniciar con nuestra participación, lo escrito por el señor que firma Cotoperí por Venezuela. Le dice: señor Roberto, ¿qué le puede decir a los venezolanos para que vuelvan a confiar en la mesa de la unidad democrática? No, confiemos. Mira, hay un lema que dice que los políticos acostumbran a la gente a dejar de creer en ellos. Y yo creo que aquí de lo que se trata es de que haya la verdad, que hablemos con la verdad, que hablemos desde el corazón,
que no nos dejemos derrotar por un gobierno absolutamente abusivo, que recordemos que la unidad es un valor imprescindible y que ciertamente en la MUD no nos podemos equivocar. Recordemos lo que pasó con la Coordinadora Democrática, y cada día el instrumento unitario tiene que ser más incluyente, más participativo, más plural, pero también tenemos que ser más tolerantes, de manera tal que el mensaje que yo puedo dar es que pasemos a la ofensiva, que nos saquemos este guayabo, cada cosa tiene su lugar. Nosotros ahorita creemos, fíjate tú, le estamos pidiendo al Papa Francisco que si no se libera a los presos políticos, a todos, incluyendo a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, no esa cosa abominable de que pretenden dejar a Leopoldo López como el último preso a liberar, no, a todos. Si no se logra, le pedimos respetuosamente al Papa Francisco que retire al Monseñor Cheli de la mesa de diálogo y que pase él directamente a luchar por la libertad de los presos políticos y por la situación constitucional de Venezuela. Segundo, que la Asamblea Nacional retome la ruta del abandono del cargo. Bueno, el gobierno verá si se queda o no se queda en la mesa del diálogo. Tercero, que pacíficamente ejerzamos el 333 de la Constitución, que es un principio que establece que nuestra Constitución se mantiene vigente y no puede ser que unos tribunaluchos penales estadales con el CNE hayan arrebatado el derecho al referéndum revocatorio al pueblo venezolano. Bueno, que toda la sociedad venezolana organicemos la recolección del 20% de las firmas, que toda la sociedad venezolana organice un referéndum revocatorio, y todas esas son respuestas populares y constitucionales que yo estoy convencido que nos van a poner en sintonía con el cambio político que necesita Venezuela para el bienestar social y económico de todos. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Una sola participación, señor Roberto Enríquez, y es la pregunta que le hace el señor Carlos Alexis Bravo. Señor Enríquez, ¿usted no cree que ya basta de la persecución al presidente, al igual que a Chávez, no lo han dejado mandar? ¿Qué le puede decir? No, yo creo que aquí quien ha perseguido, quien ha actuado como un dictador, quien ha acosado, quien tiene desterrados, quien tiene presos políticos, que tiene al pueblo venezolano teniendo que comprar un arroz hindú que no tiene cómo pagarlo, mantequilla francesa que no tiene cómo pagarla, azúcar norteamericana que no tiene cómo pagarla, porque aquí persiguió tanto al sector productivo que no se producen alimentos. Quien persigue partidos políticos, quien persigue disidencia política es Nicolás Maduro. Y de lo que se trata, y con esto cierro, es que el verdadero dilema es el derecho al voto, el derecho a que los venezolanos ejerzamos nuestra soberanía, y es por eso que no podemos renunciar al derecho al referéndum revocatorio. Y si el 350 es precisamente la vía pacífica, constitucional y electoral para que los venezolanos nos organicemos y hagamos el referéndum revocatorio y mandemos un mensaje muy poderoso de que queremos cambio político para que haya bienestar económico y prosperidad social para todos los venezolanos. De eso se trata. Aquí la Constitución la quebró Maduro, y de lo que se trata es de rescatar el hilo constitucional para que en Venezuela funcione el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, señor Enríquez, No, pero agradecido de que haya tenido la muchísimas gentileza gracias para compartir estos minutos con nosotros. Roberto Enríquez, del Partido Social Cristiano, COPEI.